Las rosas de la abuela. La abuela vivió con nosotros los últimos años de su vida con mi esposa y nuestra hija en nuestra casa en la colonia Morga. Cuando murió la niña tenía 5 años, tiempo suficiente para hacerse íntimas. La niña aprendió a cuidar las rosas que tanto quería la abuela. El jardín era lindo y florido, pero el orgullo de abuela nieta eran sus rosas. Después que la abuela murió, la niña quedó devastada, no quería siquiera salir al jardín. La manera de morir de la abuela fue una tarde mientras tomaba un té al lado de sus amadas rosas. Se quedó dormida y nunca más despertó. La niña pasó más de 5 semanas sin salir al jardín. Decía que el mundo y aquellas rosas no eran lo mismo sin su abuela. Parecía que hubieran perdido el color. Cuando la vimos salir al jardín la seguimos a distancia. Queríamos vigilarla pero darle su espacio. Los primeros días solo estaba un momento con las flores y volvía a entrar a casa. A partir de la tercera semana pasaba horas y horas en el jardín, claro que siempre bajo la mirada mía o la de su madre. Una tarde la niña llegó llorando a mi lado mostrándome que la abuela la había arañado. Cuando quiso salir del jardín a las afueras de la casa y en verdad tenía 3 rasguños en el brazo. Esto era algo más que extraño. Más aún, la abuela ni en vida había llegado a hablarle ni duro a la niña. De nuevo consulté con mi esposa y esta se mostró más que preocupada. Ella sabía que su madre no haría algo así. Buscamos entre conocidos y amigos alguien que conociera a un espiritista o un medium, alguien que nos pudiera decir qué pasaba. Nos recomendaron una anciana, experta en estos asuntos. Al verla nos mostramos recelosos. Era ciega, pero al estar en el jardín se quedó un momento quieta y nos dijo que efectivamente ahí había un ente y no precisamente la abuela, pero el espíritu de la abuela también estaba ahí. La intención del ser malvado era llevarse la niña, tanto su alma como su cuerpo, y efectivamente era la abuela la que había arañado a la niña cuando ésta tenía la intención de marcharse con aquel malvado personaje. A las 6 de la tarde nos reunimos los 4 en el jardín. La anciana regó agua a nuestro alrededor, encendió velas y empezó una oración. Antes de esto nos dijo que cuando estuviera en trance la niña debía preguntarle algo a ella, algo que solo la niña y la abuela supieran. Si respondía bien era la abuela, si no lo hacía la niña debía decirle que ella no era su abuela y no la quería ni en su jardín ni en su casa. Así lo hicimos. La mujer entró en trance y habló con la misma voz de la abuela. La llamó por su nombre. La niña le preguntó sin saludar: la abuela, ¿cuál es la flor más linda del jardín? La mujer respondió sin vacilar: las rosas. Para nuestro asombro la niña le respondió: tú no eres mi abuela y no te quiero ni en mi jardín ni en mi casa. La mujer lanzó un alarido de odio y dolor, quedó desmayada. Nos preocupamos, pero en cuestión de 2 minutos volvió en sí y respondió con la voz de la abuela. El jazmín. La niña la abrazó y lloró de felicidad. La mujer habló de nuevo con la voz de la abuela. Esta le pidió disculpas a la niña por el arañón, pero era la única manera de protegerla. Se despidió de todos. Para la niña y mi esposa fue muy duro, pero descansaron. Les dijo que debía cruzar el umbral de su destino, que les cuidaran las flores. La mujer volvió en sí, nos dijo que todo estaba resuelto, que ninguno de los 2 entes volvería al jardín. Yo quedé con la duda del jazmín y le pregunté a mi hija. La niña me respondió que la abuela siempre decía que el jazmín era la flor más linda del jardín, pero que ella tenía buena mano para las rosas. Bajado.